Buenos días, tardes, noches, querida audiencia, y bienvenidos a tu podcast Rompiendo el Molde. El día de hoy quiero empezar el episodio con algo muy simple. Quiero que pienses en la última vez que escuchaste una frase como las niñas son más sensibles o los hombres no lloran. Tal vez nadie lo dijo con mala intención, tal vez incluso sonaba como un comentario o una broma normal. Pero si lo pensamos un poco más, ¿qué nos están diciendo realmente estas frases? Están diciendo cómo se suponen que deben ser las personas dependiendo de su género. Y cuando estas ideas empiezan a convertirse en límites, presiones o incluso formas de control, es cuando entramos en un tema mucho más serio, la violencia por razón de género. Muchas personas creen que la violencia se limita a cuando hay golpes o agresiones físicas, pero la realidad es que puede aparecer de muchas formas distintas, incluso en situaciones cotidianas que a veces ni siquiera cuestionamos. Hoy vamos a hablar justamente de eso, sobre qué es la violencia de género, cómo puede manifestarse y por qué todavía es un reto construir una sociedad verdaderamente igualitaria e inclusiva. Pero primero lo primero, ¿qué es la violencia por razón de género? La violencia por razón de género ocurre cuando una persona es tratada de forma injusta, dañada o limitada debido a su género o a las expectativas sociales que existen sobre él. Durante mucho tiempo la sociedad ha creado ciertos roles, que los hombres deben ser fuertes, proveedores y no mostrar emociones, y que las mujeres deben ser cuidadoras, tranquilas o dedicarse principalmente al hogar. El problema aparece cuando estas ideas empiezan a usarse para controlar decisiones o limitar oportunidades. Por ejemplo, cuando en una entrevista de trabajo le preguntan a una mujer si piensa tener hijos, como si eso definiera su capacidad profesional. Cuando a un hombre se le ridiculiza por expresar tristeza o pedir ayuda emocional, o cuando se espera que una mujer se encargue automáticamente de todas las tareas domésticas, aunque también trabaje fuera de casa. Son situaciones que parecen pequeñas, pero reflejan desigualdades mucho más profundas. Pero vayamos a las distintas formas en que aparece esta violencia. La violencia de género no tiene una sola forma, de hecho puede aparecer de muchas maneras diferentes. La más conocida es la violencia física, que incluye golpes, empujones o agresiones directas, pero también existe la violencia psicológica o emocional. Por ejemplo, cuando alguien manipula constantemente a su pareja, le hace sentir culpable por todo, le repite que no sirve para nada o que nadie más que él la va a querer. Otro tipo es la violencia verbal, que puede incluir insultos, burlas o comentarios degradantes. Algo tan aparentemente cotidiano como decir, ¡ay, cállate! Tú no sabes de eso, puede formar parte de esta dinámica. También encontramos la violencia económica, que ocurre cuando una persona controla el dinero para que la otra dependa completamente de ella. Por ejemplo, prohibirle trabajar o exigirle justificar cada gasto. Muy relacionada está la violencia patrimonial, que implica dañar o quitar bienes personales. Esto puede incluir romper documentos importantes, destruir objetos personales o apropiarse de pertenencias. En la actualidad, también se habla mucho de violencia digital. Por ejemplo, revisar el celular de la pareja sin permiso, exigir contraseñas de redes sociales o mandar mensajes constantemente preguntando que en dónde está y con quién, o difundir imágenes privadas sin consentimiento. También existe la violencia sexual, que no se limita únicamente a agresiones físicas, sino también a presiones o situaciones donde una persona se siente obligada a aceptar algo que no quiere. Además está la violencia simbólica, que aparece en mensajes culturales o sociales que refuerzan estereotipos. Por ejemplo, publicidad que presenta a las mujeres únicamente en roles domésticos, o bromas que ridiculizan a los hombres por realizar actividades consideradas femeninas. Además, hay dos tipos de violencia que muchas veces no se mencionan tanto, pero que también son muy importantes. Una es la violencia institucional. Esta ocurre cuando instituciones, autoridades o sistemas no responden adecuadamente ante situaciones de violencia o discriminación. Por ejemplo, cuando una persona denuncia agresión y las autoridades minimizan el caso, cuando se culpa a la víctima por lo sucedido, o cuando los procesos legales son tan lentos o complicados que las personas terminan abandonando la denuncia. En estos casos, el sistema que debería proteger termina reproduciendo la violencia. Otro tipo es la violencia vicaria. Este concepto se refiere a cuando una persona daña a alguien cercano a la víctima, generalmente hijos o hijas, con el objetivo de causarle sufrimiento emocional. Por ejemplo, cuando un agresor utiliza a los hijos para manipular o amenazar a su pareja durante una separación. Es una forma especialmente grave de violencia porque busca afectar a la víctima a través de las personas que más quiere. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones se normalizan? Y es que uno de los mayores problemas es que muchas de estas conductas se vuelven tan comunes que han dejado de cuestionarse.
Por ejemplo, cuando en una reunión alguien interrumpe constantemente a una mujer mientras habla, cuando se asume que una mujer debe encargarse automáticamente de cuidar a los niños, o cuando se dice que ciertas profesiones son más para hombres. Incluso en la escuela se escuchan comentarios como corres como niña o eso no es de hombres. Tal vez parecen frases pequeñas, pero cuando se repiten constantemente terminan reforzando una cultura de desigualdad. Entonces surge aquí una pregunta importante. Si ya muchas personas reconocen que estas situaciones existen y se siguen reproduciendo, ¿por qué sigue siendo tan difícil cambiarlo? ¿Por qué a pesar de los años y años de luchas por eliminar la desigualdad y la discriminación, sigue habiendo estas manifestaciones de violencia? Uno de los principales retos es que muchas de estas ideas se han transmitido durante generaciones en miles de culturas alrededor de todo el mundo y se han transmitido con tanta certeza que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlas. La igualdad de género no significa que todas las personas sean iguales en todo, sino que todas tengan las mismas oportunidades, derechos y respeto. Y la inclusión busca que todas las personas puedan participar plenamente en la sociedad sin ser discriminadas por su género, identidad u otras características. Para lograrlo, se necesitan cambios en muchos niveles, en la educación, en las leyes, en las instituciones y también en nuestras actitudes diarias. Pero podemos ver lo que sí podemos cambiar, lo que sí está en nuestras manos, lo que sí está en nuestro control. A veces pensamos que estos problemas solo pueden resolverse con grandes políticas o decisiones institucionales, pero la realidad es que muchas transformaciones comienzan desde lo cotidiano. Por ejemplo, en cuestionar estereotipos cuando aparecen en conversaciones o medios de comunicación, en evitar repetir comentarios que refuercen desigualdades, en escuchar y apoyar a personas que viven situaciones de violencia, y en promover relaciones basadas en respeto y comunicación. Pequeñas acciones que cuando se repiten muchas veces pueden cambiar la forma en que una sociedad entiende el respeto y la igualdad. Con todo esto podemos concluir que la violencia por razón de género no siempre es visible, pero está presente en muchos espacios de la vida cotidiana. Comprender sus diferentes formas es el primer paso para reconocerla y prevenirla. Y quizá la pregunta más importante para cerrar este episodio no es solo qué está mal en la sociedad, sino algo mucho más cercano. ¿Qué actitudes o ideas que hoy parecen normales podrían estar contribuyendo a la desigualdad sin que nos demos cuenta? Pensarlo puede ser incómodo, pero también puede ser el primer paso para cambiarlo. Hasta la próxima.